y vamos a ver si a las 8:30 creéis que ha compensado el esfuerzo de haber venido hasta aquí. No vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hablar sobre un tema que... Bueno, pues que me alegra mucho que quienes estáis aquí y quienes estáis en casa viéndolo por la tele compartáis este interés, que es un tema que para mí ha marcado mi trayectoria profesional como médico psiquiatra y médico interesado en la interacción psicocorporal, psicobiológica. Como médico yo me formé en el Hospital Clínico de Madrid, en la Universidad Complutense, hace muchísimos años, el siglo pasado. Dicho lo del siglo pasado, suena, ¿verdad?, así como... Pero el siglo pasado, desde luego, y desde muy chiquitín, desde que empecé a estudiar medicina, me pareció que estaba muy bien lo que contaban en la Facultad de Medicina, me pareció estupendo, eso no lo voy a discutir nunca, pero siempre me pareció, desde chiquitín, me pareció que era incompleto. Eso es, yo aprendí lo que en aquel momento se sabía de biología molecular, de función mitocondrial, de función de fisiología, de función hepática, función pancreática, de todo lo que había que saber, ¿no? Eso no lo voy a discutir, pero durante todos los años de mi licenciatura en medicina y después en mi especialización en psiquiatría, que no la hice en España, la hice en la Universidad de Gante, en todo caso, siempre noté que faltaba algo por estudiar, que era la interacción entre lo psicológico y lo biológico. Eso sí que es exactamente igual ahora. He tenido la fortuna de atender y de acompañar y de disfrutar de mi hijo pequeño estudiando medicina. Estas cosas casuales de la vida. Mi hijo pequeño se llama José Luis. José Luis Marín, claro. Y por estas casualidades de la vida, pues ha querido hacer medicina, y por estas todavía muchas más casualidades, ¿verdad? Casualidades entre comillas, lo entrecomillamos ahora mismo, ¿no? Estas casualidades de la vida, mi hijo pequeño, José Luis Marín, ha estudiado medicina en la misma facultad donde lo estudié yo, en la Facultad de Medicina, en la Complutense. Yo lo hice en el Hospital Clínico y lo he hecho en el 12 de octubre. ¿Qué tal? Lo que he podido comprobar 40 y tantos años después de hacer mi carrera de medicina es que la medicina no ha mejorado nada en ese sentido. Más allá de eso, la sensación que tenemos es que ha empeorado. Los conocimientos sobre biología molecular han aumentado, pero la distancia entre la biología molecular y la psicología del paciente también ha aumentado, la distancia. Y cada vez se estudia menos. De hecho, eso se ha estudiado, y en el currículum actual de medicina solo corresponde el 4% del currículum, de los contenidos curriculares en medicina. Hoy, en España, solo el 4% corresponde a humanidades médicas. A humanidades médicas, quiero decir que la medicina, por increíble que nos parezca, es algo que tiene que ver con la ciencia de la vida, de lo humano, solo utiliza el 4% en estudiar lo específicamente humano. Una de las pocas cosas que nos diferencia de lo humano es precisamente la interacción psico-neuroendocrino inmunitaria, a partir sobre todo de la interacción entre la corteza cerebral, el cerebro límbico, el paleocórtex. Esa interacción es una de las pocas cosas que nos diferencian de las ratas, de los cerdos y de los delfines. Y sin embargo, eso solo supone el 4% del currículum, de los contenidos curriculares en medicina. Como luego veremos, nos quejamos mucho, y yo como médico lo hago, y además lo hago encantado. Nos quejamos mucho de que los médicos no escuchan al cuerpo. No escuchan al cuerpo. Los médicos miramos, escuchamos los latidos cardíacos, pero no miramos el corazón. El corazón, si queréis, además como metáfora de la emoción. O sea, no nos preocupa para nada si nuestro cardiópata está enamorado, lo cual es una tragedia, porque el enamoramiento, como enajenación mental transitoria, en cualquier caso, el enamoramiento es un cúmulo de desatino de actividad emocional que, entre otras muchas actividades, desde luego, involucra la función cardiovascular, como todo cualquier enamorado sabe, menos los cardiólogos. Los médicos siguen sin escuchar al cuerpo, y eso yo os contaba al principio, llevo comprobándolo desde que empecé la carrera de medicina, y esto puede hacer como 50 años, yo que sé, muchísimos años, mucho tiempo. ¿Sabéis lo que después he aprendido en mi afortunada relación con los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Me casé con una psicóloga, me divorcié de una psicóloga, me casé con otra psicóloga y tengo una hija psicóloga. Quiero decir,
No solo, además, tengo una colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid desde hace muchísimos años, es que además tengo la psicología en casa. He tenido la fortuna de, además, haber contribuido en la formación en psicoterapia de miles, literalmente de miles de psicólogos y de psicólogas a lo largo de mi vida. Y una de las cosas que me habéis enseñado es que los médicos solo se ocupan de lo biológico y qué mal porque los médicos tienen que ocuparse de algo más solamente. Sí, qué mal, pero lo que me habéis enseñado también vosotras y vosotros es que los psicólogos solo os ocupáis de los fenómenos mentales y tampoco os ocupáis de lo corporal. Estamos exactamente en la misma situación. Así que vamos a dar un repaso a unos, pero también vamos a dar un repaso a otros, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto es lo que vamos a intentar hacer aquí a lo largo de la tarde. Si tenéis paciencia para escucharme hasta las 8:30. Haremos un descanso en medio, ¿de acuerdo? Haremos un descanso a las 6 y pico. Vamos a escuchar al cuerpo en psicoterapia. Vamos a intentar descifrar qué es lo que el cuerpo... Vamos a pensar desde este momento que el cuerpo tiene cosas que decir. Que el cuerpo tiene cosas que decir, que lo corporal, los síntomas, las manifestaciones del cuerpo son signos, son síntomas y que no se les escucha. Y que nos parece una pena, porque en psicoterapia, yo como psicoterapeuta, me parece que lo que el cuerpo nos cuenta tiene muchísimo valor, entre otras cosas porque es implícito, procede de la memoria implícita, no está... Se puede mentir con la palabra, y de hecho everybody lies, dicen los clásicos, todo el mundo miente. En psicoterapia es algo que digo permanentemente a mis alumnos, todo el mundo miente, menos vosotras y vosotros. Nosotros no mentimos jamás hemos mentido, nunca, ni hemos ocultado nada. Pero el resto de la población sí, hacedme caso, todo el mundo miente, y los pacientes mienten, me lo han enseñado también, miles de pacientes mienten, voluntaria o no voluntaria, ocultan. A veces mienten simplemente porque no saben, ¿de acuerdo? Pero mienten. Pero con el cuerpo no se puede mentir. Cuando tienes una diarrea funcional, tienes una diarrea funcional. Cuando tienes miedo y el miedo afecta a la función intestinal, cuando tienes tristeza y la tristeza afecta a la función del colédoco, a la función biliar, eso no lo puedes ocultar. Eso no se puede ocultar. La rabia y la hipertensión arterial no se puede ocultar. Pero eso no se puede mentir. Es decir, no se puede. Y curiosamente ese lenguaje que no se puede manipular, que no se puede ocultar, es sin embargo un lenguaje básico que no escuchamos en psicoterapia. Escuchamos mucho contenido explícito, escuchamos mucho discurso del paciente que por cierto, naturalmente, es importante, está claro eso, es imprescindible, no lo estoy despreciando. Claro que es importante lo que el paciente nos cuenta, pero lo que quiero que veamos esta tarde aquí es qué es lo que el paciente no nos cuenta. No solo porque nos oculta, sino no nos cuenta porque él no lo sabe y nosotros no se lo preguntamos. Esto es una parte importante de la tarea de esta tarde también, es asumir nuestra responsabilidad a la hora de no preguntar o de no preguntar adecuadamente. Eso también os lo advierto, porque todavía es ese tiempo de disfrutar de la tarde madrileña. Esto, no hay ninguna posibilidad, por cierto, de que salgáis de aquí sin que hablemos de vosotras y de vosotros, porque no hay ninguna posibilidad de vivir sin somatizar. Entonces, vuestro cuerpo también está hablando. Y ahora dedicamos unos segundos a que penséis qué es lo que vuestro cuerpo se está comentando hoy, ahora, y en los últimos 3 o 4 días. ¿Cuál es vuestra somatización de preferencia? Si estáis somatizando en este momento, si habéis somatizado hoy, ayer, anteayer, seguro que sí. O sea, no me digáis que no porque me vais a preocupar mucho. Seguro que sí. Y mirad a ver cuál es vuestra somatización. Y mirad y pensad a ver qué puede querer decir esa somatización. ¿Al servicio de qué está esa somatización? Eso es, ese lenguaje corporal. Os dejo 10 segundos para que penséis. Me parece que es importante que penséis que nos pasa también a nosotros, ¿de acuerdo? Esos 10 segundos voy a aprovecharlos, si no os parece mal, si no os importa, si me permitís, a quitarme la chaqueta. No me voy a quitar nada más. Eso, no os preocupéis por eso, solo me... No, la corbata de ninguna manera. No puedo quitarme la corbata, no me deja mi hijo. Por cierto. Todo es psicosomático. Claro, psicosomática, como decía Becker, ¿no?, en aquella rima maravillosa, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, ¿no? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bueno, pues ahora cambiamos en psicosomática. ¿Qué es psicosomática? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es psicosomática? Y tú me lo preguntas. Psicosomática eres tú. Todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a provocar.
porque es una hora peligrosa para mantener la vigilia. Todas las enfermedades son psicosomáticas, todas. A lo mejor no todas son psicógenas, pero todas son psicosomáticas y todas necesitan de una intervención psicosomática. Todo lo que hacemos en cada momento de nuestro día es psicosomático, porque no hay ninguna posibilidad de hacer nada solo con el cuerpo. Ninguna posibilidad. La única manera en medicina de no hacer medicina psicosomática es la medicina forense, es trabajar en autopsias con personas fallecidas. Fuera de eso, absolutamente todo lo demás es psicosomático. Todo lo que afecta a lo psíquico se manifiesta en lo corporal, pero todo lo que afecta a lo corporal tiene también eco en lo psicológico, ¿de acuerdo? No hay ninguna posibilidad de separar lo psíquico de lo corporal, así que vosotras y vosotros habláis cada día, os quejáis, protestáis, expresáis vuestras emociones, claro que sí, y además somatizáis, ¿no? Seguro, y además expresáis emociones, sentimientos, sensaciones, por supuesto, claro, expresáis en el cuerpo. La propuesta de esta tarde es que en psicoterapia escuchemos al cuerpo. Claro, estamos haciendo psicoterapia, el paciente ya está en psicoterapia. Ahora vamos a escuchar al cuerpo. No solo su historia, no solo su historia traumática, vamos a hablar de eso, faltaría más. Vamos a escuchar también al cuerpo. Escuchad vuestro cuerpo. ¿Qué es lo que os está diciendo en este momento o qué es lo que os ha dicho en los últimos 3 o 4 días? No solo en otro momento de vuestra vida, en los 3 o 4 últimos días. Esto es hace muy poco tiempo. Bueno, como siempre, estas diapositivas que voy a presentaros las he preparado para vosotras, para vosotros. Entonces, a partir de este momento ya son vuestras. Y, de hecho, las podéis encontrar, ya estarán colgadas en nuestra página web. Ya estarán colgadas, he marcado aquí en el menú, en el apartado de publicaciones. En publicaciones, ahí desplegáis publicaciones y hay una cosa que pone noticias. Y en noticias, pues habrán dado la noticia de que yo estaba aquí esta tarde haciendo esto y que las presentaciones, todas las diapositivas, como siempre, todas las diapositivas las vas a encontrar a partir de esta misma tarde, ya estarán colgadas, espero, que estén colgadas en este mismo momento. Me acordaba de Mario Benedetti, ¿no?, cuando hablaba del sur, al preparar esta diapositiva, ¿no? El cuerpo también existe. Y esto es otra vez en lo que quiero insistir en este inicio, ¿no? El cuerpo también existe. Y sin embargo, el cuerpo ha sido el gran olvidado de la psicología. Lo mismo que ocurría en medicina, y os lo decía como médico, me parece que debemos pensarlo también en psicología, en los estudios de psicología. Lo corporal ha estado y sigue, me parece, olvidado. El cuerpo es el gran olvidado en psicología y desde luego es el gran olvidado en psicoterapia. Y esta interacción mente-cuerpo de la que estamos hablando y que ahora profundizaré un poquito más, haré algún esquema, evidentemente también, ¿no? Se han separado los estudios, se han separado los edificios, se han separado las mentalidades. A mí personalmente me parece, pensando en lo que llevo pensando toda mi vida desde que empecé la carrera de medicina, en que no se podía separar lo psicológico de lo corporal, me ha llamado la atención y me parece que un problema importante, ¿no?, tiene que ver con algo que es algo muy obvio, ¿no?, y es que lo psicológico, estamos todo el día quejándonos también del error de Descartes, del dualismo mente-cuerpo, que no se puede separar, ¿verdad? Eso lo habéis oído. En la facultad sí que habéis oído eso. No se puede separar la mente y el cuerpo. ¿Suena eso? ¿Lo habéis oído? Cientos de veces. No se puede separar. No lo puedo separar la mente y el cuerpo, pero ya que no se puede separar, voy a hacer facultades de medicina en unos lugares y facultades de psicología en otros, a kilómetros de distancia. ¿De acuerdo? Voy a separar el cómo se estudia. Fantástico, es absolutamente genial. Voy a separar los lugares en los que se tratan las dolencias de cada uno de ellos. Hay centros de salud mental y hay especialidades, hospitales con especialidades, centros de salud, por otro lado. Está separado, administrativamente está separado, absolutamente separado, lo cual da una sensación, da una imagen, da una... Pues ciertamente, ¿no?, una mentalidad para la población general y desde luego para nosotros mismos como profesionales, de que realmente está separado, de que es verdad que se puede hacer psicoterapia sin pensar en el colon y que se puede hacer aparato digestivo sin pensar en las emociones. Esa es la sensación que da y eso es un auténtico disparate. ¿Nos parece? Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Eso es un disparate, pero en eso estamos, ¿de acuerdo?
¿Cómo se va a modificar eso? A corto plazo, de ninguna manera. No hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros en pequeñas escaramuzas? No, la guerra la hemos perdido, pero en pequeñas batallas, las batallas de cada día con nuestro paciente. Esta es la batalla que yo os voy a proponer, que libremos, ¿no? Una batalla concreta con cada paciente, no con el ministerio, ¿no? Eso estaba muy bien para Don Quijote y ya sabéis cómo le fue, ¿no? Hay miles de pacientes en este momento con síntomas corporales maltratados por el modelo biomédico imperante. Yo eso me atrevo a decirlo como médico, además, conozco bien la medicina hospitalaria. La parte de la medicina corporal, biológica, que quede claro, yo no la discuto, no lo voy a plantear. Eso que llamamos medicina psicosomática para nosotros, en modo alguno es una medicina alternativa, que quede claro eso. Entonces, yo estoy defendiendo absolutamente los medios de diagnóstico, de tratamiento médicos actuales. No tengo problemas con eso. Lo único que me parece es que tienen una carencia importante, que les falta en los estudios de medicina y en la práctica de la medicina falta algo muy importante. Otra vez, insisto, exactamente igual que en la práctica de la psicología, ¿no? Los pacientes no son vistos, pero no son vistos en medicina, y quiero volver otra vez a insistir, tampoco son vistos en psicología. Es muy fácil, es perfectamente probable que alguno de vosotros tenga en este momento un paciente, por ejemplo, tenga en la consulta un paciente con depresión. Claro, la depresión es esta cosa terrible, ¿verdad? Ahora cualquier cosa se llama depresión, es una cosa chocante, ¿no? Un paciente con depresión o con ansiedad y además con alguna patología corporal, ¿no? Con un colon irritable, con una dermatitis, con una enfermedad asmática, con una fibromialgia, ¿no? Y da la sensación de que todo eso está separado. No puede estar separado, no está separado de ninguna manera. No está. Pero es fácil que el psicoterapeuta esté tratando cosas del paciente deprimido y que la fibromialgia sea algo que no tenga nada que ver con su depresión, de ninguna manera. Es decir, esto es lo que vamos otra vez a plantear esta tarde, el simplemente mirar al paciente, pero mirar al paciente completo, desde la medicina o desde la psicología, eso ya no lo vamos a repetir más, pero mirar al paciente completo, escuchad, que tengamos que escuchar todos los mensajes de nuestro paciente, todos, no solo los verbales. ¿Correcto? Todos los mensajes, que estamos perdiendo una enorme cantidad de información sin escuchar al cuerpo, ¿no? Tenemos una enorme carencia al prescindir del idioma de lo corporal, ¿no? Hacer la traducción, asociar lo corporal con lo biográfico, siempre es terapéutico. Aquí comienzo a plantearos la primera intervención o la primera idea para la intervención, ¿no? Todo este seminario de 4 horas, bueno, nos daría, y con alguna de vosotras lo hemos hecho, ¿no? Nos daría para un curso de 80 horas, ¿no? Como idea para la intervención, el asociar lo corporal con lo biográfico siempre es terapéutico. Que nuestro paciente pueda entender, no solamente pueda entender, porque él lo sabe, que nuestro paciente pueda escuchar de un profesional que esta fibromialgia, este dolor, que luego comentaremos algo, ¿no? Por poner un ejemplo de un mensaje corporal, esta fatiga crónica, este no poder con la vida, me encanta, me entusiasma como lo dice, no puedo con mi alma. ¿Habéis oído esto alguna vez? No puedo con mi alma, no puedo con la vida, no me puedo mover, no puedo, diagnóstico de fatiga crónica y tal, origen desconocido, tal, antidepresivos, pero lo dicen también, los pacientes lo dicen también, ellos lo explican también. Lo que pasa es que los médicos y los psicólogos lo que hemos aprendido es hacer traducción simultánea. El paciente nos cuenta lo que les pasa y nosotros traducimos simultáneamente para convertirlo al DSM. ¿Os habéis dado cuenta cómo mola? Con lo fácil que es escuchar al paciente. Escuchar lo que dice el paciente, que eso es realmente lo que le está pasando, ¿no? El asociar lo corporal, asociar esta fibromialgia, este dolor, no pongamos este dolor, estas manifestaciones, este picor, estas molestias, estos síntomas corporales, asociarlo con la biografía, eso, para empezar, ya es terapéutico. ¿Por qué? Porque, como decía alguien que muchas de vosotros ya me ha escuchado, ¿no? Alguien que fue uno de mis maestros, Christopher Bolas, como decía, los pacientes ya lo saben. Esto forma parte de ese concepto tan importante para nosotros en psicoterapia, que es el concepto de lo sabido impensado. El paciente ya lo sabe. Lo que pasa es que lo sabe otra vez en esa forma de memoria implícita en el cuerpo. El paciente lo sabe y lo que ocurre es que no sabe cómo pensarlo. No sabe cómo pensarlo, no lo ha pensado, no lo quiere pensar. Es cierto, pero hablamos de lo sabido impensado. Todo esto que estamos contando aquí es para profesionales sanitarios. El paciente ya lo sabe. El paciente sabe que su fibro
Tenemos mucha experiencia en eso. Que su fibro, que su colitis ulcerosa, que su colon irritable, que su dermatitis, El paciente ya sabe que eso es de los nervios, dicho de una forma grosera. El paciente ya sabe que eso tiene que ver con su biografía, que tiene que ver con su biografía antigua y con su biografía actual. Sabe que tiene que ver con los problemas que tiene con su pareja, con su trabajo, con que no llega a fin de mes, claro, con la sensación de inestabilidad, de malestar general. El paciente lo sabe. Y necesita que un profesional de la salud se lo conecte. Esa conexión es terapéutica. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo de la tarde, ¿no? ¿Y qué hacemos con estas personas? Bueno, ya empezamos así, empezamos con esto, ¿no? Ayudarle a que pueda incluir lo corporal dentro de la narrativa general de su vida. Da igual lo que digamos o hagamos. Finalmente el cuerpo, como dice Van der Kolk, uno de mis maestros en psicosomática también, reciente, da igual lo que digamos o hagamos, el cuerpo lleva la cuenta. Vamos a hablar esta tarde precisamente de eso, de memoria implícita, de cómo el cuerpo lleva la cuenta y que parte de nuestro trabajo es traducir. Lo que voy a proponeros, a partir de que hace unos minutos os decía que penséis en vuestras propias somatizaciones, en vuestros mensajes corporales, que aprendamos a traducir lo que puede significar el colon irritable. ¿Al servicio de qué está el síntoma? ¿De acuerdo? La traducción inmediata y la traducción mediata, ¿no? ¿Qué está diciendo ahora y qué lleva diciendo, ¿no? O ¿qué le está diciendo a él, qué le está diciendo al terapeuta? ¿Y qué le está diciendo al sistema en el cual comenzó la sintomatología, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en estos últimos años? No sé cuántos, muchos seguramente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que ya sabéis, en los últimos 50 años, o 40 al menos, en los que yo tengo constancia, ¿no? He estado estudiando medicina y estudiando psicología y psiquiatría, lo que he encontrado una obviedad, y es que en los últimos 40 años la medicina ha avanzado más que en los 4.000 anteriores. En los últimos 40 años la psicología ha avanzado más que en los 4.000 anteriores, pero han avanzado ¿cómo? De forma divergente. De forma divergente, no se juntan absolutamente para nada. Lo que escucho todavía en medicina, esta misma mañana estaba en el Colegio de Médicos, y estoy en el Colegio de Médicos haciendo algo que por fin me alegra mucho contarlo, ¿no? He estado en el Colegio de Médicos porque hemos creado en el Colegio de Médicos de Madrid una comisión conjunta con el Colegio de la Psicología de Madrid para establecer criterios para la regulación de la psicoterapia, para la definición de la psicoterapia, para avanzar juntos, médicos y psicólogos, en el avance de la psicoterapia, ¿no? Y pues esta misma mañana estaba en el Colegio de Médicos para hablar de esto, ¿no? Y es el primer paso, después de 40 años, al menos en los que yo tengo una cierta conocimiento de cómo van las cosas. La medicina ha avanzado muchísimo, la psicología ha avanzado, pero todavía sigo escuchando desconfianza, sigo escuchando reticencia, sigo en demasiados ámbitos médicos hablando mal de la psicología y de la psicoterapia, y todavía sigo escuchando en ciertos ámbitos psicológicos, sobre todo en las universidades, hablar mal de la medicina. Entonces, no solo no convergen, sino que con demasiada frecuencia los avances son divergentes. ¿Y en medio quién está? En medio está el paciente. En medio está el paciente que ha aprendido, porque entre todos lo hemos enseñado, ha aprendido él mismo a escindirse. Y que lo que le pasa en el cuerpo se cuenta en un edificio y lo que le pasa no sabe muy bien dónde, lo ubica en la cabeza, ¿no? Lo que le pasa se cuenta en otro edificio, se le cuenta a otra persona. Y lo ha aprendido a hacer así porque le hemos enseñado nosotros a hacerlo así, porque cuando nos ha contado algo de lo corporal o de lo psicológico fuera del ámbito administrativo, alguien le ha dicho, bueno, eso no es de lo mío. Eso se lo cuentas al especialista, ¿no? Porque a mí lo mío es... Y ahí está el paciente. Yo creo que un trabajo que tenemos que hacer entre todos, que me alegra mucho decir que los colegios, al menos los 2 colegios profesionales de Madrid, están justo en este camino, ¿no? De hacerlo, pero es empezar a hacer convergente estas 2 galaxias, ¿no? Ya tenemos al paciente en psicoterapia. Vamos a colocarnos ahora todos en psicoterapia, que es lo que hacemos, independientemente de cuál sea nuestro grado, nuestro nivel de acceso universitario a la formación en psicoterapia. Da igual, ¿qué tenemos con el paciente, este paciente en psicoterapia? ¿Por qué viene? Porque tiene un motivo de consulta. Vamos a ver, si estamos en psicoterapia, el motivo de consulta es psicológico. Mentira. ¿De acuerdo? El motivo de consulta es, en parte, psicológico. No hay ni un solo paciente con un diagnóstico del DSM-5
El DSM-5 es simplemente un catálogo de manifestaciones del sufrimiento humano. Yo personalmente no le doy ningún valor al DSM-5 más allá del que tenía originalmente cuando se hizo, que era hacer estadística. No tiene ningún valor para mí, claro, como forma de estudiar la psicopatología. Pero no hay ni un solo diagnóstico, eso lo he revisado bien desde hace muchos años. En el DSM-3, ya en el DSM-3R, 4, 5, ni un solo diagnóstico de trastorno mental que no tenga manifestaciones corporales. Ni uno solo. Revisadlo. No lo reviséis. Aprovechad para ver luego grabado el partido del Real Madrid-Celtic. O sea, no pongáis a revisar el DSM-5. Utilizad el DSM-5 para encender la chimenea. No tiene ningún otro valor. No lo hagáis, ya lo he hecho yo por vosotras y ya os lo cuento. No hay ni un solo trastorno mental que no tenga manifestaciones corporales. Pero en mi época de médico no he visto ni un solo paciente en urgencias médicas que no tenga un componente psicológico importante que le esté afectando. Ni uno solo. ¿De acuerdo? Ni uno solo. Así que el paciente viene con un motivo de consulta psicológico. Bueno, simplemente ha aprendido a que como está en el psiquiatra o en el psicólogo, tiene que contar lo psicológico. ¿Correcto? Ya, ¿se entiende ese matiz? Así que tiene un motivo de consulta. No importa el motivo de consulta, luego veremos. El paciente en psicoterapia tiene, sobre todo, me parece muy importante, sufrimiento psíquico. No quiero hacer de ninguna manera, aquí no vamos a hacer esta tarde de ninguna manera, he mencionado ya el DSM-5 y no lo vamos a volver a hacer. En ningún caso vamos a hablar de etiqueta diagnóstica. Eso no tiene, como decía antes, absolutamente ningún valor en psicoterapia. El paciente, independientemente del motivo de consulta, tiene una importante cantidad de sufrimiento psíquico, exactamente igual que todas las personas que están en urgencias generales de un hospital médico ahora, en este momento. Se han roto una pierna y además tienen una importante cantidad de sufrimiento psíquico. ¿De acuerdo? La fractura de tibia y peroné que tiene no es psicógena, pero es psicosomática. ¿Se entiende ese matiz? ¿Os dais cuenta? Psicosomática. O sea, que yo sea capaz de abordar los aspectos psicológicos de ese paciente van a incidir de forma, y eso está muy bien estudiado, van a incidir de forma significativa en la curación de esa fractura y en la rehabilitación de esa fractura. ¿De acuerdo? Los huesos solos no existen. La consolidación de la fractura y de la rehabilitación de esa fractura tiene mucho que ver con lo psicológico, tiene mucho que ver con lo afectivo, tiene mucho que ver con lo emocional, con la historia, con la cultura, con el sistema también. ¿De acuerdo? Así que nuestro paciente en psicoterapia tiene un motivo de consulta, tiene sufrimiento psíquico, otra vez. Seguro, no me importa el diagnóstico, en absoluto. Es decir, el sufrimiento psíquico luego se manifiesta de muchas maneras, y eso es lo que ha hecho el DSM-5, un catálogo de manifestaciones del sufrimiento psíquico. Nuestro paciente en psicoterapia tiene una historia, es muy importante otra vez, me parece absolutamente fundamental, tiene una historia y lo que es mucho peor, y os reto también a que pensemos en ello, el paciente en psicoterapia tiene una historia y no tiene palabras para contarla. Porque si tuviera palabras para contarla no estaría en psicoterapia. Cuando vosotras habéis somatizado, habéis tenido alguna experiencia de sufrimiento psíquico, como todos los seres humanos, hemos tenido una experiencia traumática en nuestra vida y lo hemos podido contar, no hemos ido a psicoterapia. Nosotros hemos ido a psicoterapia, entre otras cosas, porque es obligatorio hacer psicoterapia personal para ser psicoterapeuta, claro. Y, hombre, con toda seguridad que tenemos muchas más cosas de las que nos creemos. Pero tenemos historia y no tenemos palabras, ¿no? El paciente en psicoterapia tiene una cultura. La psicoterapia que se hace en Madrid no es exactamente la misma psicoterapia que se hace en Barcelona en este momento. Y fíjate, todavía mucho menos la que se hace en Gerona. Claro, no tiene nada que ver con la psicoterapia que se hace en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima o en Beijing. O sea, la psicoterapia tiene, y el sufrimiento psíquico y las manifestaciones de sufrimiento tienen mucho que ver con la cultura. No es igual la psicoterapia que hago yo ahora, una de las ventajas que tiene tener muchos años es que pues has tenido oportunidad de ver muchas cosas, ¿no? La psicoterapia que hago yo en este momento no es la misma que hacía en el año 78, cuando terminé mi formación en psiquiatría. Para nada. Las manifestaciones de malestar que veo ahora no son las mismas que veía. Yo no estudié la anorexia, por decir un ejemplo. Yo no estudié la fibromialgia. En medicina no se hablaba de fibromialgia, por ejemplo, ni de fatiga crónica. Cuando yo estudié medicina interna, no se hablaba de eso en los años 70, en el Clínico de Madrid. Y prácticamente no se hablaba de anorexia nerviosa, de trastornos alimentarios. No había trastorno por atracón, no había obesidades mórbidas. Había una enorme cantidad de cuadros clínicos que no existían
que no existían, no se hablaba de ellos, ¿no? ¿De qué tiene que ver? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los cambios culturales, con los cambios sociales. Hacemos. El sufrimiento psíquico tiene mucho que ver con lo cultural, tiene mucho que ver con lo social. Yo decía, y no es igual, el sufrimiento de ninguna manera es igual, el sufrimiento psíquico en una cultura que en otra. El paciente en psicoterapia, y lo marco en rojo, claro, porque es el objetivo de estar del paciente en psicoterapia, además de todo lo demás, que seguramente ya lo sabíais, seguro, el paciente en psicoterapia además tiene cuerpo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al cuerpo, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿no? Vamos a escuchar al cuerpo. Ese es el objetivo fundamental, que vayamos pensando en escuchar al cuerpo, sea lo que sea, que en todos nuestros protocolos de historia clínica a partir de ahora escuchéis la sintomatología corporal, no solo los diagnósticos corporales. No me interesa que el paciente te diga, me interesa poco, que el paciente te dé un diagnóstico concreto de que tengo una cardiopatía de tal naturaleza, una hepatopatía de tal naturaleza, no. Vamos a escuchar al hígado, o sea, ¿cuándo enferma el hígado? ¿En qué situaciones enferma tu hígado? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Tu hígado o tu piel? ¿No? Tengo un psoriasis, perfecto, vamos a ver cuándo empezó esa dermatopatía, cuándo empezó esa alteración de la piel, cuándo, por qué y para qué. Todas las enfermedades, todas las manifestaciones de enfermedad tienen un para qué. Tiene un porqué, naturalmente, que eso sí, el porqué más o menos se puede estudiar en la carrera, pero casi nunca se estudia el para qué, al servicio de qué está el psoriasis, ¿no? Vamos a escuchar la historia del psoriasis dentro de la historia del paciente. Es una cosa genial. Cuando escuchamos la historia del psoriasis dentro de la historia del paciente, encontramos permanentemente puntos de contacto. Puntos de contacto que nos explican perfectamente cuándo mejora y cuándo empeora. ¿En qué momentos, ¿no?, aparece el colon irritable o la gastritis, o han aparecido los vómitos o la necesidad de comer exageradamente? Las cosas que nos pasan a todos, los dolores, el dolor de cabeza, ¿no? ¿En qué momento? Los dolores musculares, las contracturas, las rigideces. Tengo una rigidez muscular aquí, una rigidez. ¿De acuerdo? ¿En qué momento aparecen las contracturas, aparecen la rigidez? Me perdonáis, recuerdo una paciente de hace muchos años. Yo la vi en el ambulatorio de la Avenida de Portugal, de esto puede hacer cerca de 40 años, y la mujer venía durante tiempo con un dolor, ella venía así, con un dolor aquí, se señalaba el hombro, el hombro y hacía así, no podía hacer este movimiento, no podía, y llevaba años, ¿no? Tenía un diagnóstico de los médicos hacemos estos diagnósticos, son tan bonitos, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa, doctor? Una periartritis escapulohumeral. Un paciente que era de un pueblo de la carretera de Extremadura, no tenía la menor idea de que era la periartritis escapulohumeral, pero la mujer hacía así los gestos, y en un momento concreto yo le digo, ¿y ese por qué te duele? ¿Por qué? ¿Por qué te duele el hombro, no? ¿Qué es lo que no puedes hacer con ese dolor de hombro? ¿De qué te defiende el dolor? Preguntaos eso, preguntaos esto. ¿De qué os ha defendido los dolores que habéis tenido en el último mes? Podéis pensar que de nada, de que no os ha defendido de nada. Hay dolores que quizás no defienden de nada, es cierto. Pero pensadlo, por lo menos, el trabajo es que lo penséis. ¿De qué te ha defendido? Yo le pregunto a esta paciente, a esta señora, ¿no? Le pregunto, ¿de qué te defiende, ¿no? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Porque el hombro, eres diestra y es el hombro derecho. Y se me queda mirando la mujer y me dice, mire, doctor, yo creo, ahora que lo dice, se pone así a mirar a ambos lados, que no se oía nadie, dice, ahora que me lo pregunta usted, yo ya hace tiempo que vengo pensando que a mí lo que realmente yo tengo aquí es una hostia encasquillada. Lo que yo tengo aquí es una bofetada que no he dado. O sea, este dolor tiene que ver con un puñetazo, ¿no? Con un bofetón que no di en su momento, ¿no? Y la mujer me cuenta entonces la historia de ese bofetón, ese puñetazo que no había dado en su momento y que ese dolor le defendía, no solo a nivel simbólico, ese dolor le defendía a nivel claramente orgánico, biológico, no podía agredir, ¿no? De esa manera. ¿De qué te defiende la onicofagia? ¿De qué te defiende morderte las uñas? Se me ocurren, según voy
hablando se me van ocurriendo cosas para que reflexionéis. ¿De qué nos defiende? ¿De qué nos defiende el síntoma corporal? Pensadlo. Y luego una vez más, a mí me parece que parte de mi trabajo es provocaros. Lo pensáis y luego decís, pues de nada. Perfecto, no voy a discutiros eso, está bien, pero pensadlo. ¿De acuerdo? ¿De qué me está defendiendo? Y preguntádselo a vuestros pacientes, porque como os decía antes, el paciente lo sabe, ¿eh? El paciente sabe perfectamente de qué le está defendiendo el síntoma corporal, ¿no? El ser humano está enfermo por falta de vocabulario. Os decía antes, si tuviéramos vocabulario, y esto es parte del objetivo de la psicoterapia, para nosotros sin ninguna duda, parte del objetivo de la psicoterapia es dar vocabulario al paciente, que tenga palabras. El paciente somatizador, el paciente en psicoterapia es un paciente alexitímico, es un paciente que no encuentra palabras para expresar lo que siente. Y es que esto lo he oído cientos de veces, es que no tengo palabras. ¿No lo habéis oído esto nunca? No tengo palabras, no sé cómo explicarlo, no sé cómo contarlo. Claro, luego veremos la explicación neurológica de eso, ¿no? Está enfermo por falta de vocabulario, así que vamos a darle vocabulario, vamos a ayudarle a traducir este lenguaje del cuerpo, que es un lenguaje que nadie se ha molestado en enseñarnos a nosotros, a ellos tampoco, enseñarnos a desencriptar, ¿no? No es tan difícil, os digo, solamente hay que querer mirar y escuchar, solo hay que preguntar. Solo tenemos que preguntar. Lo que ocurre es que una vez más no solemos preguntar. Mirar, escuchar, como os pongo aquí en la diapositiva, más allá de la biología molecular, más allá de los neurotransmisores, ¿no? Dentro de pocos años ya será ahora ya lo es en los círculos más o menos especializados, pero dentro de 2 años aparecerá ya definitivamente en todos los medios de comunicación el famoso mito de la serotonina y la depresión. Ya se sabe que eso es mentira, es un montaje de Eric Koppen, y es mentira lo de que la depresión tenga que ver con un error en el metabolismo de la serotonina. Eso es un invento de marketing, eso es mentira. Vamos a mirar al paciente deprimido más allá de la serotonina. Olvidaros de la serotonina. El paciente con el cerebro de una persona deprimida es exactamente igual que el cerebro de una persona no deprimida. Y lo que puede ocurrirle a la serotonina no es por la serotonina, es porque la vida del paciente está modificando los neurotransmisores, como está modificando su función intestinal. No hay depresión que no tenga depresión intestinal, no hay depresión que no tenga depresión inmunitaria. O sea, no hay nada que ocurra en los fenómenos mentales que no tenga repercusión en el cuerpo, ¿de acuerdo? Y al revés. Y todo esto de plantearlo en términos de moléculas, de neurotransmisores, de esto es una cosa así aislada y eso tiene que ver con... Es algo que ha resultado muy útil para unos intereses concretos asociados sobre todo a la industria farmacéutica. Así que vamos a pensar otra vez en escuchar y mirar al paciente completo, ¿no? Os decía que el problema de preguntar es que a veces te responden. ¿Cuántas preguntas no habéis hecho a lo largo del día? De hoy, y es prontito, son las 5 y pico de la tarde, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que habéis tenido oportunidad de hacer preguntas a lo largo del día y que no las habéis hecho? No me digáis que no digáis nada. Ponemos un collarín para no mover la cabeza en ningún sentido. Pero seguro que sí, no habéis hecho preguntas hoy, y no me refiero solamente a la consulta, No, desde que os habéis levantado esta mañana. No habéis hecho preguntas, ¿por qué? Porque no estabais dispuestas a escuchar la respuesta. Claro, ¿por qué? Porque el problema de preguntar es que a veces te responden. ¿Dónde es el problema esto en la clínica? Es que no preguntamos porque no sabemos qué hacer con la respuesta, porque no nos han enseñado a qué hacemos con la respuesta. Esto en medicina es muy obvio y en psicología me parece que también. Entonces, por eso no preguntamos. Y esto es trágico, porque esto es lo que llamamos en psicología del trauma una retraumatización. Cada vez que tenemos oportunidad de preguntar y no lo hacemos, estamos retraumatizando al paciente con la ley del silencio. Esto es absolutamente dramático, muy poco terapéutico. No hay nada más terapéutico otra vez que la liberación, ¿no? A través de una pregunta, ¿no? La negación es una negación académicamente organizada. ¿Por qué? Porque no nos enseñan, simplemente. No nos enseñan a preguntar, sobre todo no nos enseñan a manejarnos con las posibles respuestas, ¿no? Hay que aprender a preguntar. Nadie nos ha enseñado, y eso es también la propuesta que os voy a hacer a partir de mañana. Que preguntéis a vuestros pacientes. Para empezar, que preguntéis, al nivel que estamos de la tarde, que preguntéis por
¿Qué significa el cuerpo? Vamos a escuchar al hígado, decirlo así. Vamos a escuchar a tu piel. ¿Qué te parece que puede significar? Vamos a hacerlo juntos. Yo no sé, aquí voy a proponeros unas cuantas cosas, lo estamos haciendo ya, pero yo no tengo por qué saber, y de hecho no es cierto eso de que cada síntoma, cada somatización significa una cosa concreta. Eso no es verdad, ni falta que hace. Lo que... De forma unívoca, ¿no? Esta somatización significa tal cosa. Hay libros enteros que si te pasa esto significa no sé qué. No, desconfiad de eso. La somatización significa. Lo que pasa es que no sé qué. Yo no lo sé, pero vuelvo otra vez a deciros, el paciente sí. Y cada paciente es distinto. Entonces hay que estudiar la somatización en cada paciente, o sea, el mensaje del cuerpo en cada uno de los pacientes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? Preguntando. La cuestión es que he escuchado muchas veces que para eso necesitaría mucho tiempo, en el ambulatorio no tengo tiempo, en el centro de salud, en el hospital no tengo tiempo, en la consulta, o sea, en psicología pues tampoco tengo demasiado tiempo. No, está bien eso, está bien. Yo entiendo muy bien, he trabajado durante muchos años en el sistema público de salud y creo saber bien lo que es no tener tiempo, y es verdad, eso es absolutamente cierto, pero cuidado. A veces eso también son defensas, respuestas defensivas por parte del profesional, que lo que no tiene porque nadie se lo ha dado, no os sintáis mal por eso. No lo tenemos porque nadie nos ha dado esos recursos para saber qué hacer con esas respuestas. Entonces, bueno, y además se entiende lo que no tenemos tiempo. Está bien, no tenemos tiempo, pero además no tenemos tampoco estos recursos. No siempre en psicoterapia se necesita más tiempo, no siempre, ¿no? Lo que aprendimos dentro de todo este formato, que aprendimos en la Escuela de Londres y en la Escuela de Chicago y de Buenos Aires hace 30 y tantos años, se llama psicoterapia breve, es que no hace falta más tiempo, lo que hace falta es más foco, lo que hace falta es más concentración, lo que hace falta es focalizar. ¿Focalizar en qué? Focalizar en el conflicto básico, focalizar en lo que realmente te ha pasado. Eso es lo que hace falta, ¿no? Más foco, más concentración, no necesariamente más tiempo, ¿no? ¿Dónde está el problema también de todo esto? Es que lo que no hagamos nosotros, lo hacen otros. Claro, es pura ecología, ¿no? Y me han nombrado también miembro del Consejo General de Colegios de Médicos y el Colegio de la Psicología de Madrid, pues me han nombrado miembro de otra comisión para el debate sobre las pseudoterapias. A mí lo de las pseudoterapias me irrita. Naturalmente que sí, lo de los psicoterapeutas me irrita, los pseudoterapeutas me irrita, pero también me irritan muchos políticos, también me irritan algunas iglesias, también me irritan, claro, porque bueno, lo que no hagamos nosotros, lo que nosotros no escuchamos, lo hacen otros. Las pseudoterapias, estudiado también los fenómenos de los pseudoterapeutas, lo que hacen los pseudoterapeutas es hacerse cargo ¿de qué? De esto. Hacerse cargo de lo que los médicos no nos hacemos cargo. Eso es lo que hacen los curanderos. Claro, luego podemos sacar todas las fuerzas colegiales para luchar contra los curanderos. Perfecto, yo voy a estar ahí. De hecho, estoy ahí. Me parece bien. Pero no sin un poquito de autocrítica. Esto es, si nosotros le diéramos al paciente lo que el paciente necesita, no tendría que buscarse un curandero. Un paciente mío hace algunos años venía con un ajo en el ombligo, siempre lo cuento, ¿no? Un ajo en el ombligo que un curandero de un pueblo de Ciudad Real, paciente de Madrid, se había tenido que ir, se iba a Ciudad Real una vez al mes para que el curandero le cambiase el ajo. Al cabo de un mes, con un ajo pegado con un esparadrapo al ombligo, el ajo estaba floreciendo, estaba ya germinando, una cosa absolutamente lamentable, pero el hombre se iba al curandero. ¿Por qué? Porque estaba una hora dándole la charla, y estaba una hora contándole al curandero lo que le pasaba con su nuera, con su hijo, con su mujer, con su padre y con su madre. Claro, esa es la historia, ¿no? Entonces aparecen los curanderos que, claro, que curan todo menos, este cura todo menos el cáncer. O sea, el cáncer finalmente no lo cura. Lo pongo, y también no he podido permitir, disculpadme, esto es una cosa mía, no he podido eludirlo. Pongo estas cosas con respeto, ¿eh? Os dais cuenta que lo estoy poniendo con respeto y con cariño, es decir, que estoy entendiendo que esta gente, estas personas, están ofreciendo estas curaciones porque hay pacientes que no se sienten bien atendidos. ¿Se puede decir esto? ¿Lo entendemos esto todos? Nos damos cuenta de que esto existe. Las pseudoterapias existen porque nosotros, que somos quienes estamos en posesión de la verdad académica, de la verdad científica, de la verdad absoluta, con los títulos firmados por el jefe del Estado,
que vuestros títulos no tienen ningún valor, están firmados por un rey, una cosa, y ya con mi título está firmado por el generalísimo de todos los ejércitos. Eso es un título de medicina, lo demás son cosas absolutamente, son de blandengues. Yo tengo un título firmado por Franco, por su representante en la tierra, vamos, quien fuera, que no me acuerdo. Bueno, pues a pesar de tener un título firmado por Franco, hay pacientes que sentían que yo no les daba lo que necesitaban. Y entonces se iban a que alguien le viera el nervio asiático. Todo el cuerpo humano, nervio por nervio, hueso por hueso. Sí, exactamente así. Tiene que verte hueso por hueso, nervio por nervio. Exactamente así. Estas personas están llenando, pero que quede claro, están llenando un vacío. La responsabilidad es nuestra. Así que podemos perseguir a los psicoterapeutas. ¿Cuál es la mejor manera de perseguir a los pseudoterapeutas? ¿Cuál es la mejor manera de perseguirlos? Haciéndolo nosotros bien. Sin duda, pura ecología. Pura ecología. Todo lo demás es policía. Es otra vez una cosa policial que finalmente no tiene ningún valor porque se ha demostrado a lo largo de la historia que solo las medidas policiales no han tenido ningún valor jamás. Nunca. No tiene ningún sentido, ¿no? Parte de la historia es que nosotros veamos al paciente completo, que terminemos con el error de Descartes, que estamos todo el día hablando de que Descartes se equivocó, de que Descartes la dicotomía cuerpo-mente, res cogitan, res extensa, que todo eso, que tal, que todo estaba muy equivocado. Pero seguimos haciéndolo en la práctica clínica del mundo occidental, seguimos manteniendo esta dicotomía absolutamente, pero en términos además, como decía antes, de edificios, o sea, de separación absoluta de estudios. La división es solamente administrativa. Quiero que insistamos en esto, ¿no? Que pensemos en que todo lo psíquico, entendiendo lo psíquico por actividad cerebral, emocional, cerebro límbico, pura actividad emocional. ¿Os habéis dado cuenta? Todas las emociones, ¿o no? Todas las emociones tienen correlato, por definición, todas las emociones tienen correlato corporal, claro, correlato corporal, por las buenas o por las malas. Cuando las emociones se inhiben en su expresión, aparece entonces solo el correlato corporal. Eso es. Parte de la intervención, otra vez, claro, hablando de intervención, de todo esto, ¿qué es? Que tu hígado, que tu expresión, que tu hígado, que tu piel, que tu riñón, que tu... puede estar expresando una emoción reprimida, la ira de aquella paciente que le dolía tanto el hombro, ¿no? La ira, la rabia, claro, otra vez el miedo y las diarreas, están en el lenguaje coloquial, luego llegaremos a eso, ¿no? Todo lo psíquico afecta a lo corporal, todo lo corporal afecta a lo psíquico, naturalmente. Esta dicotomía está basada en una polaridad infantil que se mantiene rígidamente, a día de hoy se mantiene la polaridad, lo psicológico y lo corporal, creando además un debate siempre incompleto, un debate estéril en el que yo os voy a pedir, por favor, como colega, que no os metáis, que no discutáis jamás entre compañeros, entre si esto es de los nervios o esto, si esto es biológico o esto es psicológico. No discutáis eso, por favor, que es una discusión muy hortera. O sea, no discutáis si es biológico, es todo. Es decir, todas las enfermedades son psicosomáticas, todo. Da igual. El matiz que puedo aceptar es que no todas son psicógenas.